Tenemos la posibilidad en esta ocasión de escuchar dos extraordinarios juristas, quienes nos hablarán sobre la oralidad y escritura en los procesos civil y familiar. En primer término, tengo el honor de presentar a ustedes a la doctora Karina Gómez Frode, quien es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió la carrera de Derecho. En la misma universidad realizó su maestría en la unidad de posgrados de la Facultad de Derecho e igualmente en la UNAM. Hizo estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pertenece al sistema de investigadores y es autora de múltiples ensayos y de los libros Introducción a la teoría política, de la que tuve el orgullo de conocer en su versión inicial publicada por ella y después actualmente más bien publicada por Oxford. Es autora también del Derecho Procesal Familiar, que editó por Rúa, y el arte cinematográfico para la enseñanza-aprendizaje de la teoría del proceso, además de la teoría general del proceso, ambos editados por Tirant lo Blanc. Es miembro del Instituto Mexicano de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del que tenemos el honor de tener entre nuestros personas presente a su presidente, y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. Actualmente imparte las cátedras en la Facultad de Derecho de la UNAM, la Teoría General del Proceso, Derecho Procesal y Derecho Procesal Familiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es jefa de la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM desde agosto de este año. Dejo con ustedes a la doctora Karina Gómez Frode. Por favor. Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy quiero platicarles algunas experiencias que he tenido primero como abogada postulante en materia familiar desde hace 30 años. He sido postulante y lo he dejado de ser desde agosto de este año en virtud de que fui designada como directora del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que me impide entonces estar como abogada postulante, que es mi pasión. Entonces, pues en este tiempo voy a tener que retirarme un poco de la postulancia y espero regresar muy pronto, sobre todo para seguir en contacto con los jueces, con los magistrados y con todo lo que significa la administración de justicia en materia familiar. Les quiero compartir mis inquietudes en relación a las reformas que hemos tenido a partir de junio en el Distrito Federal en cuanto a la implementación de un proceso familiar oral. Como ustedes saben, y ya se ha dicho aquí por nuestro queridísimo don Sergio García Ramírez, en virtud de la reforma constitucional que tuvimos el 18 de junio del 2008, que estableció este sistema oral en materia penal, ha influido a todas las demás ramas del proceso, del derecho procesal. Se le atribuye a esta reforma una función mágica de superación de todas nuestras imperfecciones
en la impartición de la justicia de nuestro país, sin meditar de manera suficiente sobre los diversos elementos y presupuestos que requiere la implementación de estos procesos orales para que puedan funcionar de manera adecuada. Se tiene la impresión de que para algunos sectores de nuestra sociedad que se han entusiasmado mucho por estos cambios, significaría la finalización de la escritura y una simplificación radical del procedimiento en beneficio de la concentración y la celeridad. Sin embargo, el tema de la oralidad procesal, de acuerdo a nuestro también querido profesor Fix Zamudio, es muy complicado. Para el investigador emérito es necesario examinar la oralidad procesal desde la perspectiva histórica, como la comparativa, si se pretende lograr una reforma, tanto procesal como judicial, que pueda funcionar satisfactoriamente en nuestro país y se superen los evidentes retardos en la impartición de justicia, sin producir desilusiones futuras. Las implicaciones de una transformación del proceso escrito familiar a un proceso oral familiar son enormes, porque necesariamente la reforma influye en toda la maquinaria judicial. La ley física que establece que a toda acción corresponde una reacción, también tiene su correspondencia con una ley sociológica. Por ello, las reformas siempre deben prever las reacciones y contrarreacciones que puedan producirse en el campo mismo de la realidad. Uno de los elementos de modernización más importantes es el que ha puesto énfasis en el principio de oralidad. Desde el 2013, magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se abocaron a la tarea de formular una reforma para incluir dentro de nuestro Código de Procedimientos Civiles un nuevo título, que es el título 18º denominado del juicio oral en materia familiar. Fue así como, después de muchos esfuerzos, el día 9 de junio del 2014, se adicionaron a nuestro Código de Procedimientos Civiles los artículos del 1019 al 1080, que corresponden a este título del juicio oral en materia familiar. Y el objetivo de esta plática será examinar esta reforma, algunos detalles, algunas pinceladas importantes y sobre todo relacionarlas con nuestros criterios doctrinales que hemos tenido todos los profesores que nos dedicamos a la impartición de la teoría general del proceso sobre todo. Los litigios que podrán ser sometidos al procedimiento oral familiar. Esta reforma establece que se tramitarán por la vía oral las controversias relacionadas con alimentos, guarda y custodia, régimen de convivencias, violencia familiar, nulidad de matrimonio, rectificación o nulidad de atestados del registro civil, filiación, suspensión o pérdida de la patria potestad, constitución de patrimonio forzoso, cambio de régimen patrimonial controvertido, interdicción contenciosa, así como procedimientos de jurisdicción voluntaria. Los procesos de divorcio, pérdida de patria potestad de menores acogidos por una institución pública o privada de asistencia social, el levantamiento de acta por reasignación para la concordancia sexogenérica y la adopción nacional se tramitarán conforme a estas disposiciones de juicio oral. Una gran ventaja que tiene este nuevo proceso oral familiar será que se suprime la tramitación de incidentes. La reforma pretende terminar con los largos incidentes que se promovían una vez dictadas las resoluciones judiciales. Y ahora se propone que para la modificación de estas resoluciones definitivas dictadas en asuntos de alimentos, ejercicio, suspensión de pérdida de patria potestad, guarda y custodia, régimen de convivencias, interdicción, se van a substanciar en un juicio oral autónomo, es decir, que se contempla la supresión de la promoción de incidentes que se tramitaban por cuerda separada y que por lo general duraban mucho tiempo. No se tramitarán en este procedimiento oral los juicios sucesorios,
la nulidad de testamento o la petición de herencia, ni la incapacidad de heredar, la modificación de inventario por error o dolo, la declaración de ausencia, la adopción internacional, las diligencias prejudiciales de interdicción y los demás juicios de tramitación especial. Ello quiere decir que todos estos procesos deberán seguir tramitándose conforme al juicio escrito y especial que está previsto en nuestro Código. ¿Cuáles son los principios que rigen los procedimientos orales y la necesidad de revisión del principio de concentración? La reforma tiene la virtud de incluir dentro de la regulación del juicio oral familiar definiciones exactas sobre los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad, concentración, dirección, impulso y preclusión procesal. En relación al principio de la oralidad, la reforma propone que el procedimiento se va a desarrollar en audiencias orales. Se prevé la celebración de varias audiencias, las cuales deberán de irse verificando en el desarrollo del proceso. Sin embargo, surge la duda de la efectividad que podrán tener estos juicios orales familiares, pues se atenta un poco contra el principio de concentración de actuaciones, ya que el hecho de que se celebren muchas audiencias, una junta anticipada y luego audiencias del procedimiento dentro del proceso puede constituir un factor definitivo para el entorpecimiento del proceso familiar. Algo que me preocupa mucho y nos ha preocupado desde hace mucho tiempo es la necesidad de una creación de un protocolo para la actuación de jueces y magistrados familiares. Otro principio que hay que destacar es el de la inmediación, que si bien se entiende como el contacto directo entre el juez y las partes, lo cierto es que los jueces muchas veces no se encuentran capacitados para conducir una audiencia. No existe un protocolo de actuación para los juzgadores, es decir, el hecho de que cuenten con reglas claras y precisas para actuar frente a las partes contratadas no significa que ya van a poder saber conducir la audiencia. Es decir, para dirigir una audiencia, el juez debería de contar con herramientas, fórmulas, con códigos de conducta bien delimitados para beneficio de la pronta y eficaz impartición de la justicia familiar. Lo anterior lo saben bien los operadores jurídicos, que se han especializado en las formas autocompositivas de solución de los litigios, en concreto la mediación y la conciliación. Existen técnicas y fórmulas para lograr efectivas transacciones entre las partes. Los jueces deberían de obtener una calificada capacitación para constituirse en verdaderos mediadores y conciliadores del conflicto familiar. Y en caso de que no existiese voluntad para lograr entre ellas la solución, el juez debe entenderlo y debe de continuar con el curso del proceso jurisdiccional. Otra característica de estos procesos orales familiares es la necesidad de incorporar las facultades de los procesos publicistas relativas a la suplencia en la deficiencia de la queja y la prueba para mejor sentenciar. La reforma no incluye el otorgamiento a los jueces de estas dos grandes figuras que podrían proporcionar el equilibrio y la equidad entre las partes cuando alguna de ellas se encuentre en una posición desigual. Asimismo, sería importante prever que los jueces tienen en todo momento la facultad de ordenar el desahogo de otras probanzas que incluso no hayan sido ofrecidas por las partes, sobre todo cuando exista una duda razonable y con el único objetivo de encontrar la verdad material. Otra problemática tremenda en la impartición de justicia familiar es la controversia que existe entre los padres en relación a la fijación de la guarda y custodia. La reforma establece que en caso de que haya una pretensión para el establecimiento de guarda y custodia a favor de uno de los padres, se celebrará la audiencia con el menor. Nuevamente se hace un llamado de atención a la conducta que asumen determinados jueces, pues muchos de ellos no se encuentran capacitados para acercarse siquiera a los menores, precisamente por no contar con protocolos y preparaciones y capacitación. Si el juez no es una persona madura, equilibrada, se puede dejar influenciar por las manifestaciones y actitudes de los niños, muchas veces manipulados por un padre o por la madre,
que ejerce la custodia, quienes temerosos responden a las preguntas formuladas por el Ministerio Público, por el representante del DIF. Y es claro que una sola entrevista con un menor no puede producir convicción suficiente para descubrir cuál es el verdadero interés superior de dicho menor. Muchos jueces ordenan la práctica de estudios psicológicos a cargo de diversas instituciones públicas a efecto de que apoyen al tribunal. Sin embargo, la tardanza en la entrega de los resultados perjudica y lesiona todavía más el deteriorado núcleo familiar, ya de por sí descompuesto. Otra gran problemática es que esta reforma prevé que las convivencias se realicen ante centros e instituciones destinados para tal efecto, que son los centros de convivencias de los tribunales. Desgraciadamente se ha convertido en un tema complicado para muchos padres no custodios el acudir a realizar convivencias ordenadas, ya que el menor o los niños muchas veces por esta manipulación parental se encuentran afectados psicológicamente. Lejos de ayudar y apoyar a dicho menor con la imposición de convivencias a fuerza, se provoca en el niño un daño mayor al obligarlo a acudir a estos centros de convivencia. Otro tema importante dentro de esta reforma a los juicios orales familiares es la remisión que se hace, desgraciadamente, bajo una óptica de no una técnica legislativa deficiente. La reforma, por lo general, remite muchas veces a disposiciones del Código Civil. Se ha sugerido omitir la remisión y redactar completamente los artículos que deben incluirse dentro de los procedimientos civiles. Así que las reglas estén fijadas en el cuerpo legislativo para comodidad tanto de los juzgadores como de todos los operadores jurídicos. Se necesita la escritura. Siempre se ha necesitado la escritura porque hemos visto que en los procesos penales se ha ocasionado un retraso tremendo en el momento en que se identifican a las partes y en el momento en que se sabe qué pretensiones tienen, tardamos más tiempo. Es un gran acierto entonces en nuestra reforma de procesos familiares que la demanda familiar se formule por escrito y entre los requisitos que se exigen son el que se establezca el nombre del tribunal, el juzgado, el nombre y apellidos y domicilio para notificaciones, el nombre y apellidos de la parte demandada y su domicilio, cuáles son las pretensiones que se demandan, los hechos en los cuales funda su pretensión, narrando brevemente los fundamentos de derecho. Se obliga a las partes a ofrecer pruebas, además, gracias a la concentración de actuaciones, relacionándolas en forma pormenorizada con cada uno de los hechos, y también se establece que se acompañará un formulario para que se determine el monto de los ingresos de las partes y su nivel socioeconómico. También se exhibirá una reforma de convenio, una propuesta de convenio cuando así proceda. Se recomendaría que siempre, en cualquier litigio de que se trate, se exija al actor una propuesta de convenio para tratar de solucionar el conflicto. Una vez admitida la demanda, el demandado tendrá 9 días para contestar y deberá proporcionar igualmente todos los datos y contestar puntualmente a cada uno de los hechos y fundamentos de derecho. Además, exhibir una contrarreforma de su convenio que el actor hubiese presentado. Acompañará también su formulario de fuente de ingresos, su nivel socioeconómico y, en su caso, opondrá las excepciones procesales y sustantivas, deberá ofrecer pruebas y firmar la demanda. Asimismo, presentará, junto con la contestación de la demanda, una reconvención, si así lo determina, la que se le correrá traslado al actor para que conteste en el plazo de 9 días. En todos los escritos en los que se relaten hechos controvertidos, deberá mencionarse el nombre completo de aquellas personas que deberán rendir testimonio y, en caso de que se deba ofrecer la prueba pericial, se proporcionarán las cuestiones y puntos a resolver por cada perito. Se exhibirán los documentos que se tengan en su poder. Una vez contestada la demanda, en su caso la reconvención, transcurridos los plazos, el juez señalará
una fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar dentro de los 15 días siguientes, siempre que la naturaleza del asunto lo permita. En el mismo modo, el juez admitirá las pruebas que fueron ofrecidas en relación a las excepciones procesales opuestas para que se desahoguen en la preliminar. En caso de no recibirse las pruebas en dicha audiencia, se declararán ciertas. En caso también de que el demandado no haya contestado la demanda, se hará la declaración de rebeldía y se señalará fecha para la audiencia preliminar. Se tendrán contestados los hechos de la demanda principal y reconvencional en sentido negativo cuando se deje de contestar en el término legal. En caso de allanamiento, se señalará fecha para la audiencia del juicio dentro del término de 15 días en la que se dictará la sentencia definitiva, en el supuesto de que las partes estén conformes con alguna de las reglas del convenio de se ordenará ratificar el mismo, el juez de plano, esta reforma en que en cualquier etapa del procedimiento el tribunal exhortará a los interesados a lograr un avenimiento. La reforma está contemplando y deja afuera las dos grandes figuras autocompositivas de las cuales la doctrina procesal y la justicia alternativa de nuestro tribunal han tratado de reivindicar durante los últimos años, que son las figuras de la mediación y la conciliación. La celebración de muchas audiencias dentro de eso atenta contra el principio de la concentración. La sección segunda de la reforma se establecen las reglas generales de las audiencias, se prevé una junta anticipada, audiencias de procedimientos, se amonestará incluso a los abogados que dejen de asistir a estas audiencias. Sin embargo, no queda claro qué sucederá cuando las partes autoricen a varios abogados, si todos ellos serán sancionados en caso de que ninguno asista a la audiencia. Para los abogados postulantes, la implementación de los procesos orales repercutirá necesariamente en su vida diaria, en las actividades de su vida diaria. Seguramente modificará completamente su ejercicio profesional, ya que anteriormente un abogado tenía más flexibilidad para asistir a una audiencia que duraba una hora y media, y posteriormente se regresaba a su despacho o a su firma de abogados para seguir redactando escritos y atender a sus clientes, incluso para hacer llamadas telefónicas. Con la implementación de estos procesos orales en materia familiar, no está muy claro el tiempo que durarán las audiencias, ya que no está establecido un tiempo de duración de las mismas. Los abogados deberán asistir a muchas audiencias. No será raro el caso en que en un mismo día y a la misma hora un abogado deba de comparecer ante diversos jueces. Nos tendremos que clonar. La balanza está inclinada a sancionar a los abogados y deja sin responsabilidad alguna a los jueces, en caso de incumplimiento o ineficiencia, cuando los jueces también tienen una gran responsabilidad ante la sociedad y precisamente para lograr la administración de la justicia familiar justa y eficaz. La reforma que estamos comentando establece que en las audiencias del juicio oral se observarán, entre otras, las siguientes reglas que se ajustarán al principio del procedimiento oral. El juez tiene la amplia facultad para hacer a los testigos de las partes preguntas. El juez debe mantener el buen orden e incluso se establece que podrán decretarse recesos que se consideren necesarios por parte del juzgador. No se entiende cuál es la necesidad de decretar recesos, pues decretar recesos va en contra del principio de la concentración de actuaciones. Se reitera que para lograr una pronta y expedita administración de justicia familiar será necesaria la celebración de una sola audiencia. Una audiencia que se llame, como también en materia laboral lo tenemos, ¿no? Pero no debería de ser nuestro ejemplo, porque sabemos bien cómo funcionan las juntas de conciliación y arbitraje, porque si a eso vamos y si a ese ejemplo vamos, mejor nos retiramos y nos quedamos como estamos. Es decir, los actos procesales se desahogan en una sola audiencia. Estos actos procesales deberán ser conducidos ante el mismo juez, quien deberá establecer un contacto directo entre las partes y los demás sujetos procesales. El juez oirá a las partes, recibirá sus escritos, estará presente físicamente en la audiencia, oirá el desahogo de las pruebas confesionales, testimoniales, periciales,
observará los objetos, los lugares, materia de litigio. Por otro lado, evitará la existencia de trámites entorpecedores, los cuales deberá desechar sin establecer descansos o recesos que alargarían la audiencia. Por otro lado, no se fijan tiempos de actuación para que las partes puedan argumentar. Como ustedes saben, la argumentación jurídica es nuestro pan de cada día. Cada día los abogados, operadores jurídicos, jueces, tenemos que estar capacitados para la argumentación y para el convencimiento, no nada más para el juez, sino también convencer a nuestro contrario de nuestras afirmaciones. Y existe por ello un renacimiento de la nueva retórica argumentativa que busca alejarse de los excesos de la elocuencia y el rebuscamiento del lenguaje y el descrédito de esa retórica de jilguerillos que terminaron por hacerla hasta ridícula. El peligro es que podamos regresar otra vez a esas etapas de demasiado verbalismo, y por ello se sugiere a las partes que se les conceda un plazo de 10 minutos para que formulen verbalmente sus pretensiones y que el juez cuente con otros 10 minutos para resolver la controversia. Así se evitaría el exceso o los defectos del verbalismo, ese verbalismo que conocemos popularmente como cantinflesco, refiriéndonos a Cantinflas, es decir, cuando las partes no se centran en el punto fino del conflicto. El juez debe de evitar que el litigio se agrave y se pierda por consecuencia la finalidad real de estos procesos orales familiares, que es la solución de fondo del conflicto familiar. La reforma incluso dispone que la audiencia puede diferirse, entonces esto parece ridículo, que la misma reforma entonces dé la posibilidad de un diferimiento de la audiencia. No debe de diferirse jamás una audiencia por ninguna circunstancia. Las pruebas deben de estar debidamente preparadas por las partes o por el propio juzgado para evitar precisamente la continuación de la controversia. La reforma establece que habrá después de una audiencia de juicio otra audiencia en la que se escucharán los alegatos de apertura de las partes. Esto fue tomado del lenguaje americano, del lenguaje gringo. Sin embargo, pues como todos los procesalistas sabemos, solamente hay alegatos en la última fase de la instrucción. No conocemos esta palabra de alegatos de apertura, y así lo está proponiendo e incluyendo la reforma. Se propone cambiar la palabra de alegatos por quizás argumentos. En vez de poner alegatos de apertura, suprimir lo de alegatos y cambiarlo quizás por argumentos iniciales de la pretensión. Como ustedes saben, la prueba confesional es una prueba sumamente desacreditada y por ello mismo ha sido suprimida la prueba confesional de los procesos orales familiares y se ha incorporado la declaración de parte, una prueba más moderna. Es uno de los grandes aciertos que tiene nuestra reforma, prueba que implica la posibilidad de someter a la contraparte a un interrogatorio menos formal que el pliego de posiciones clásico que tiene la prueba confesional. Se trata de un interrogatorio libre, incluso con preguntas que pueden ser inquisitivas y no referidas precisamente a hechos propios, con tal de que a la parte le consten. Puede ser ofrecida desde los escritos de demanda y contestación hasta la junta anticipada, y el interrogatorio debe de ser verbal. Es abierto y el deponente contesta de manera amplia y libre, por lo que hacia la prueba pericial se contempla el criterio del Código de Procedimientos Civiles del DF en relación a que la prueba pericial debe ser una prueba única, es decir, desahogada solamente por un solo perito. En virtud de que hace algún tiempo suprimimos las pruebas colegiadas en materia familiar porque precisamente alargaban mucho el proceso familiar. La reforma está proponiendo que el perito debe de comparecer a la audiencia en juicio a exponer sus conclusiones y responder a las preguntas que le formulen las partes. Esta disposición va a entorpecer el proceso, pues no necesariamente en todos los casos el perito debe de comparecer a fuerzas al juzgado, basta con que exhiba su dictamen pericial
para que con eso se le dé la oportunidad de ser valorado por el juez. Ahora vamos a la parte más delicada y la más difícil dentro de que tiene que ver con la profesión de nosotros los abogados familiaristas. La ejecución de medidas provisionales y la ejecución de sentencias. Dentro de la reforma aprobada para establecer juicios orales en materia familiar, no existe ninguna disposición que establezca requisitos de fondo y forma que deberá de contener la sentencia familiar, ni tampoco se establecen reglas precisas para la ejecución de las sentencias familiares. Uno de los grandes problemas que tiene la materia familiar es que precisamente muy pocas resoluciones judiciales son efectivamente cumplidas. Muchas veces se debe a factores que rebasan a lo estrictamente legal y los jueces y los actuarios ejecutores en materia familiar no gozan de las suficientes garantías y protecciones para que puedan hacer cumplir sus determinaciones. Sería necesario incorporar a la reforma mecanismos ágiles, rápidos, para contar con elementos ejecutivos, es decir, de auxilio efectivo, inmediato, además de fuerza pública. Hemos propuesto incluso, como hace muchísimos años lo había, la existencia de policía judicial, pero que no es la policía que pertenece al Poder Ejecutivo, sino una policía que pudiese pertenecer a los órganos judiciales para hacer valer sus determinaciones. La realidad, sobre todo en nuestra Ciudad de México, que es una ciudad muy convulsionada, es que nosotros tenemos actualmente 42 juzgados en materia familiar, 5 salas que resuelven cuestiones familiares, y es algo paradójico que muchos de las grandes controversias en materia familiar son resueltas por vías autotutelares. La violencia, el hacerse justicia por propia mano, siguen siendo todavía más efectivas para solucionar el litigio. El común denominador de la población mexicana no cree en la efectividad y en la funcionalidad de las sentencias que resuelven los procesos familiares. En no pocas ocasiones se recurre a la amenaza, a la violencia doméstica, al robo, al secuestro de menores, y muchas veces, si bien a las partes materiales del proceso familiar les fueron resueltas judicialmente sus pretensiones con una sentencia firme, lo cierto es que la problemática de fondo no se ha solucionado y, por tanto, la parte afectada, si todavía posee confianza en el proceso jurisdiccional familiar, sigue promoviendo hasta el día de hoy múltiples procesos en contra de sus contrarios. Esperemos que al suprimir la posibilidad de la reducción de estos incidentes, se reduzca la carga de trabajo que tenemos en nuestros tribunales y que además exista una garantía para la solución de todos nuestros conflictos. Manuel Chávez Asensio señala que el abogado debe ser un amigable componedor, favorecedor del arreglo mediante el diálogo entre las partes contendientes para lograr un convenio en el cual, haciéndose recíprocas concesiones, pueda resolverse la crisis familiar. Desde hace más de 30 años, el doctor Niceto Alcalá Zamora y Castillo pregonaba que la oralidad por sí misma no extirpa de raíz los males de ningún enjuiciamiento. Es más, si no se encuadra en debida forma, lejos de corregir los yerros y los inconvenientes, será ella misma la causa de graves daños, tan temibles, varios, como los peores del procedimiento escrito. La oralidad ha de replantearse como una de las finalidades a satisfacer por una buena reforma procesal, pero no como la única, ni siquiera como la principal ni la más urgente. Dentro de la reforma para implementar los juicios orales familiares deben de fortalecerse las figuras de la mediación y la conciliación, debiendo contar con jueces y magistrados con un protocolo de actuación que indique de manera clara y precisa
las formas y las reglas que deben cumplirse en todos los casos para lograr la solución del conflicto mediante estas figuras autocompositivas. Es necesario examinar la oralidad procesal desde una perspectiva histórica como comparativa, si se pretende lograr una reforma tanto procesal como judicial que pueda funcionar satisfactoriamente en nuestro país y se superen los retardos evidentes en la impartición de justicia sin producir desilusiones futuras. Les agradezco a todos su atención y quedo a sus órdenes por cualquier duda o cualquier comentario, crítica, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos. Gracias. Esta académica tan serena en su exposición, la doctora Karina, es por naturaleza una combativa litigante que bien sabe que en el ajedrez de la vida del derecho en los tribunales también las negras juegan. Por instrucciones precisas del señor presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal, doctor Valle Favela, se conceden 10 minutos exactos tomados por su servidor, exactos, voy a cortar pues, en el momento que sean los 10 minutos exactos, cualquier intervención. Interrumpir es la palabreja que me hice bolas. Bien, comenzamos. Si hay alguna pregunta, algún comentario, la doctora está lista para contestarlo. Por favor. Adelante tú. Pues no ve, hombre. ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay nada ya que nos auxilie? Gracias. Pues a la conferencista, mis felicidades. Me llamó mucho la atención en la exposición respecto de la oralidad en materia familiar, la probanza de declaración de parte, que es la que suprime la prueba confesional, con las reglas que sabemos de la prueba confesional, que muchas veces no nos llevan a nada. Esa probanza de declaración de partes en el estado de Durango hace algunos años estuvo vigente y se decidió, después de algún tiempo, derogarla porque dicha probanza en algunas ocasiones originaba una serie de preguntas que en muchos de los casos no traían nada respecto de la litis planteada, pero sobre todo se invertía muchísimo tiempo en dicha probanza, sin conocer cuál sea el planteamiento de cómo quedaría dicha probanza. No nos llevaría esa probanza a que, si pretendemos que los juicios orales familiares sean ágiles, caigamos en la situación en la cual en el estado de Durango, cuando estuvo en vigencia dicha probanza, nos lleve a alargar los procedimientos? Tenemos actualmente 6 jueces ya que están abocándose a la resolución de conflictos en materia familiar, y yo creo que todo va a depender de que el juez sea un buen conductor del proceso jurisdiccional y que tendrá que calificar también, como calificaba ante las posiciones del sobre de la confesional, también tiene que calificar la pregunta en la declaración de parte.
y obviamente si no tiene que ver con la litis, pues tendrá que ser desechada, ¿no? Lo que tenemos que hacer es proporcionar mayor educación, creo yo, desde nuestras escuelas, nuestras facultades, para preparar a jueces, no a jueces, bueno, a jueces también, pero a los abogados para que precisamente al momento de estar preguntando en la declaración de parte, pues se aboquen a lo que verdaderamente importa, ¿no? Creo que ese es un problema que tenemos todos, que a veces nos enfrentamos con personajes que no se centran en ahora sí que el punto fino, ¿no? Hay veces con una sola pregunta que podamos formular, quizás con eso obtenemos la verdadera verdad, ¿no? No es necesario a veces estar haciendo muchas preguntas para encontrar esa verdad. Gracias. Bien, con lo anterior damos por terminada, no sin antes esta exposición, no sin antes hacer entrega a la doctora Karina Gómez Frode de un reconocimiento por su brillante conferencia que el día de hoy nos ha obsequiado. Doctora. Por su calidad humana, pero por su calidad científica en el medio jurídico. El doctor Manuel Ortels Ramos, profesor de la Universidad de Valencia. Es catedrático el doctor Ortels Ramos de Derecho Procesal desde el año 1984 y en la Universidad de Valencia desde 1985. Es secretario general ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del que fue vicepresidente entre los años 2010 y 2014, y de la Sociedad de Legislación Comparada. Esto está en francés, nomás se los digo. Completó su formación doctoral en el Max Planck Institute de Freiburg, así me lo enseñó el doctor a pronunciar, en el año de 1978. En sus actividades en el área judicial ha sido magistrado suplente de la Audiencia Territorial de Valencia de 1986 a 1990. Académicamente fue secretario general de la Universidad de Valencia de 1990 a 1993, secretario general de la Consejería de Educación y Ciencia de la Generalidad de Valencia en 1993 a 1995, subsecretario de las Administraciones Públicas en el Gobierno de España de 1995 a 1996 y miembro del Consejo de Administración de Telefónica de España, S.A. de 1995 a 1996. Como autor tiene las siguientes obras. Es autor principal de la introducción al derecho procesal, lleva 7 ediciones, y del derecho procesal civil, 13 ediciones desde el año 2000 a la fecha. Autor exclusivo de monografías como el embargo preventivo, las medidas cautelares, el proceso penal abreviado y la ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y más de 100 trabajos recopilados en 6 volúmenes de estudio. Es coautor de las medidas cautelares en el derecho, de la competencia, de proceso civil práctico, gran comentario a la Ley Procesal Civil Española del año 2000,
con varias ediciones desde el 2002 y codirector y coautor de El proceso penal en la doctrina del Tribunal Constitucional. Como profesor, ha sido visitante de las principales universidades chilenas, ha impartido conferencias y cursos de posgrado en universidades y otras instituciones jurídicas de diversos países de Latinoamérica y europeas. Entre estos últimos, la de Albert Ludwig Universidad de Friburgo también, en la Università degli Studi di Bologna, la Università di Roma, Tor Vergata, la Universidad Vilnius, la Corte de Casación francesa y el Hoogh Raad o algo así, holandés. Los dejo con a ustedes con la presencia de este extraordinario profesor, expositor, amigo y extraordinario jurista. Con ustedes, el doctor Manuel Ortel Ramos. Bien, dicen que hay dos formas de decir gracias. Una es decir gracias y luego cuando se quiere decir muchas gracias, pues muchas gracias. Yo solo sé decirlo así. No me sale esta mañana más florido. Además, quiero respetar el tiempo que me han concedido para la exposición, ¿no? No obstante, sí quiero recordar a las entidades que han colaborado en la organización de este congreso, agradecerles que hayan pensado en invitarme para participar en el mismo. Quiero personalizar ese agradecimiento especialmente a José Ovalle, que fue quien en primer lugar se dirigió a mí con esa finalidad, y quiero personalizar también mi agradecimiento en la magistrada Susana Pacheco, que ha velado por mi azaroso viaje de venida, ¿verdad? Bien, dicho eso, gracias por poder participar en una actividad como esta y por lo que la propia actividad significa, pero también por algo absolutamente egoísta, ¿no? Que es la posibilidad de reencontrar, como he reencontrado ya a viejos compañeros y sin embargo amigos, algunos de los cuales ya he saludado y a otros de los cuales no, pero lo estoy observando precisamente a mi derecha. Y eso es un valor que yo creo que con los años vale más que cualquier cosa, reencontrar amigos, aunque se vaya lejos. Bien, vamos a ver. El tema que me sugirió José Ovalle era tratar de la oralidad y la escritura, la experiencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, pero no solo eso, sino también en un contexto europeo, ¿no? Yendo muy atrás, la verdad, bien, ya sabemos que el derecho procesal, por algunos conocido como derecho adjetivo, no me gusta nada el nombre, muchas veces se entiende casi como un derecho de las formas, ¿no? Y ciertamente la regulación de la forma en el derecho procesal es en ocasiones extraordinariamente complicada, pero en todo caso versa sobre un punto genérico, ¿no? Como es el de si el lenguaje, que es la manera de expresar pues el conocimiento de la voluntad, ha de ser oral, ha de ser escrito, como condición de validez del acto procesal. Pero además, el vínculo que se desarrolla entre juez y partes no se desenvuelve en un acto único, sino que se desarrolla mediante una serie de actos jurídicamente interrelacionados que forman un procedimiento. Respecto del requisito de la forma, esto abre nuevas cuestiones. ¿Todos los actos de esa serie han de tener la misma forma o debe diversificarse la misma? ¿Y en atención a qué razones? En el primer apartado de mi ponencia escrita, que espero que en algún momento esté a su disposición, he descrito con la inevitable generalidad cómo responden a estas cuestiones varios ordenamientos del proceso civil. Les remito al texto porque la síntesis no es nada fácil. En esta intervención me quería referir en primer lugar a los criterios valorativos que merecen ser
tomados en consideración al realizar esa opción sobre las formas de los actos procesales y sobre su imposición diversificada en los diferentes procedimientos. En una segunda parte, que tendrá que ser extraordinariamente breve, trataré de las formas del proceso civil en la ley española del año 2000. Esta ley quebró en el plano normativo una larga tradición histórica de procedimiento escrito, y sabedores como somos todos de la dificultad de que lleguen a imponerse efectivamente aquellos cambios legislativos que contrastan con tradiciones arraigadas, pues tiene mucho interés que yo les cuente si el cambio se ha producido efectivamente y que valore, en una perspectiva de ya 14 años, si ese cambio ha merecido la pena. Si observamos el panorama que ofrece el derecho comparado, constataremos que componentes de escritura y oralidad están presentes en distinta medida en las distintas etapas de los procedimientos, sobre todo para otorgar la tutela jurisdiccional declarativa. No voy a hablar de proceso de ejecución y no entro en las razones de por qué no. La intensidad de esa diferencia es variada y también lo son los presupuestos de los que depende una mayor presencia de la oralidad o de la escritura. Si más allá de la constatación de esa variedad nos preguntamos por los criterios que condicionan, que orientan las opciones normativas acerca de esa cuestión, llegaremos a la conclusión de que son de naturaleza muy variada. En primer lugar, se hallan las garantías fundamentales del proceso, que deben ocupar, en todo caso, una posición preeminente, dado que la forma, esto es absolutamente elemental, la forma se halla por su propia calidad al servicio de las garantías. Sin embargo, las garantías procesales fundamentales no imponen ni excluyen en términos absolutos una u otra forma para la actividad procesal. Las garantías funcionan como marco para las opciones sobre las formas de los actos y de los procedimientos. Estas opciones no deberán desconocer, no deberán menoscabar el contenido esencial de las garantías, pero mientras lo respeten, las opciones subsisten como tales. En un apartado de mi ponencia pueden encontrar apuntes acerca de esta relación. Dentro del marco de las garantías procesales fundamentales, un criterio razonable para elegir entre las formas y sus combinaciones posibles es la eficiencia del proceso civil. La eficiencia del proceso expresa una relación entre, por un lado, lo que sería el fin del mismo y los grados de calidad con los que puede ser alcanzado, y por otro lado, los costes que origina el proceso, incluidos los que derivan de su duración. Por lo demás, el criterio de eficiencia no solamente es un criterio de política legislativa, sino que no es solo un criterio de política jurídica, sino que tiene un valor normativo. Es el valor que se expresa en el diferentemente llamado derecho a que la causa sea oída en un plazo razonable o derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Sin embargo, por más que el criterio de la eficiencia pueda considerarse acertado, yo creo que son difíciles de precisar los términos que ese criterio pone en relación. Calidad de resultado, por un lado, tiempo-coste, por otro lado. Y también es difícil evaluar la recíproca incidencia entre esos términos. Reconociendo esa objeción, creo, por el contrario, que sí que se puede avanzar en la superación de un planteamiento que suele ser frecuente y que relaciona de manera muy genérica las formas de los actos procesales y de los procedimientos con la eficiencia del proceso civil en general. Yo creo que es más fructífero distinguir tres niveles a la hora de examinar la eficiencia de las formas. En primer lugar, ¿qué formas son las más idóneas para la mayor eficiencia de las diferentes clases de actos procesales? En segundo lugar, la consideración de las formas más adecuadas para que los diferentes procedimientos sean, cada uno de ellos, más eficientes en función de determinadas razones. Y por fin, se puede valorar la eficiencia del sistema de justicia civil en su conjunto, atendiendo, entre otros factores, a que ese sistema incluya procedimientos diferentes,
con diferente predominio de formas, adecuados para los diferentes tipos de litigios. Me propongo desarrollar brevemente cada uno de estos 3 puntos. El primero de ellos, la evaluación de la forma más eficiente para los actos procesales singulares, requiere atender a las clases de esos actos, principalmente en atención a la función de los mismos. Bien, probablemente esta exposición me llevaría a demasiado detalle, lo quiero eludir porque sobre todo no quiero abusar del tiempo. Muy sintéticamente, estoy convencido de que para los actos de demanda y de contestación la forma más eficiente es la forma escrita. Podría bajar a detalles, no voy a hacerlo, pero mantengo creo que esa opinión es una opinión razonable. Eso repercute también genera eficiencia en otro punto. A mi modo de ver, el que la demanda y la contestación sean escritas tiene también un efecto de eficiencia distinto al que deriva de esa aplicación de la forma en cada uno de esos actos, y es que permite fijar los hechos controvertidos con suficiente antelación para que las partes puedan preparar una actividad probatoria en función de la necesidad de esa actividad. Conocidos los términos del debate, conocidos los hechos que son controvertidos, se puede preparar una actividad probatoria no excesiva, una actividad probatoria no insuficiente. Reina luego cierta perplejidad acerca de la forma más eficiente para la serie de actos procesales que pueden desarrollarse entre demanda y contestación y práctica de prueba. Esos actos son muy diversos, muy diversificados, y la verdad, la apreciación de la forma eficiente también tiene que ser distinta. Si está prevista una solución del litigio con intervención del juez, a mí francamente no se me ocurre otra forma más efectiva, más eficiente que la forma oral. El tratamiento más acertado de cuestiones procesales previas, que consiste en impedir que el proceso continúe inútilmente, bien porque se puedan subsanar los defectos, bien porque haya que ponerle término, a mi juicio requiere como forma más eficiente aquella que permita un debate y una solución rápidos, y ese requisito lo cumple el examen y la decisión en una audiencia posterior a una contestación escrita, porque al haber sido la contestación escrita, la parte actora está en condiciones de debatir acerca de la cuestión procesal planteada en ese momento. Una tercera clase de actos posibles en ese contexto, entre demanda, contestación inicial, práctica de prueba, son aquellos actos mediante los cuales las partes traten de modificar los distintos contenidos de la demanda y de la contestación. A mi juicio hay que distinguir. Para aquellos cambios que impliquen un nuevo objeto del proceso, solo por coherencia hay que sostener que la forma adecuada es la forma escrita. Pero en cambio hay también cambios que no tienen esa trascendencia, pero que suponen la introducción en el proceso de datos nuevos que son relevantes para la resolución sobre el objeto sin alterarlo. Una regulación que cerrara de manera muy absoluta que estos cambios de esta segunda clase, después de la demanda y de la contestación, pudieran tener lugar, a mi juicio no sería respetuosa con el principio de contradicción ni sería adecuada para garantizar una sentencia acertada y justa. Pero una ordenación que admitiera estos cambios de una manera incondicional desatendería el otro término de referencia de la eficiencia, que es que el proceso tenga un desarrollo ágil. A mi modo de ver, una regulación eficiente de este tipo de cambios requiere, en primer lugar, establecer un régimen de preclusión con excepciones justas. No entremos en la determinación de eso. En segundo lugar, la forma más eficiente para introducir esos cambios depende del momento procesal en el cual el cambio sea necesario introducir el cambio en cuestión, y depende de la etapa del procedimiento, del tipo de acto en el procedimiento en el que la necesidad de introducir esos cambios se produzca. Si es posible introducir los cambios en un acto oral
previsto en el trámite ordinario del procedimiento en cuestión, es conveniente aprovechar ese acto para no perder el tiempo. Si por el contrario ese acto ya no existe, la vía de la formulación escrita es más adecuada. La cuestión de la forma más eficiente para la actividad probatoria se plantea principalmente respecto de la práctica de los medios de prueba. Respecto de su proposición habría consideraciones de hacer, se van a eludir. Y a su vez queda acotada a aquellos medios de prueba cuya práctica consiste en declaración de personas. Cierto que con gran diferencia de naturaleza jurídica, eso ocurre con la prueba testifical, con la prueba de confesión o de declaración de la parte, esta puede ser una diferencia importante a estos efectos, y con la prueba pericial. Yo creo que la forma más eficiente será aquella que posibilite que los actos de práctica de estos medios de prueba cumplan mejor su fin, por un lado, y aquella cuya aplicación requiera menos tiempo de actividad de jueces y partes y origine menos coste. Considerando en primer lugar el mejor cumplimiento del fin, estoy convencido de que la oralidad, acompañada de inmediación y concentración, es la forma más idónea para la práctica de la prueba testifical. El objetivo de la práctica de esta prueba es aprovechar al máximo, mediante preguntas de las partes y del juez en su caso, la capacidad informativa del testigo y obtener en el acto de la declaración los elementos que puedan ser útiles para valorar fundadamente la credibilidad del testigo. Aunque comprendo las críticas frente a la ciega confianza en los buenos resultados de la prueba testifical practicada en la forma recién indicada, he procurado esforzarme, pero no tengo duda ninguna de que esta forma de práctica, con todos sus riesgos, asegura la calidad del resultado probatorio en mayor medida que la imperfecta documentación de respuestas a un interrogatorio encorsetado, tal vez no practicado ante el juez que ha de sentenciar y a veces ni siquiera ante un juez. Las anteriores consideraciones se podrían trasladar a la prueba de declaración de la parte mientras sea prueba de declaración de la parte, no si es prueba de confesión. Hay diferencias entre una y otra concepción de este modo de participar las partes en el proceso. Respecto de la prueba pericial, yo creo que no hay preferencia para la forma oral. No la hay, porque la valoración de esta prueba no descansa en la credibilidad del perito, descansa en la fiabilidad de los juicios que emite. Y eso depende de su formación y eso depende de la calidad de los métodos que ha aplicado para llegar a las conclusiones. No obstante, si pensamos en la aclaración del dictamen, si pensamos en la ampliación del dictamen a puntos conexos, si pensamos en la crítica del dictamen, la oralidad, de nuevo, vuelve a ser una forma eficiente para esta prueba. Ahora bien, la eficiencia tiene también otro punto de referencia. No solo conseguir un buen resultado, sino también conseguirlo con el menor tiempo, el menor coste. Y aquí las valoraciones clásicamente son negativas. Intentaré exponerlo de manera resumida. Son negativas. Es decir, la oralidad, se dice, cambia el modo de distribución del tiempo de trabajo de los jueces, imponiéndoles la necesidad de concentrarse en exclusiva en un asunto determinado, lo que repercute en el retraso del conjunto de los asuntos. En segundo lugar, esta forma de práctica de prueba exige a los abogados no solo dedicar su tiempo a preparar su actuación en las audiencias, sino también su disponibilidad durante la celebración de las mismas, incluso con los inconvenientes ligados a los retrasos respecto de las horas de señalamiento y a eventuales suspensiones. Y, en fin, en algunos supuestos, esta forma de practicar los medios de prueba no permite conservar los efectos ventajosos que hemos dicho que tiene sobre la valoración de la prueba. En supuestos extremos puede incluso incrementar inútilmente la duración del proceso, en el caso de que el material probatorio producido en la audiencia deba perder su validez para fundar la sentencia debido a que, por cambios en la titularidad del órgano jurisdiccional, la sentencia deba ser dictada por un juez distinto o a que ha transcurrido un tiempo excesivo entre la audiencia y la formación de la sentencia. Vale, algunas de estas razones, que a todos nos resultan familiares a la hora de hablar sobre estos temas,
a mi juicio, no son tan contundentes como aparentan, sobre todo si se resaltan algunos elementos que muchas veces se omiten. En primer lugar, en un procedimiento escrito, creo yo, los jueces también necesitan tiempo no solo para leer, puedo decir para estudiar los actos escritos, sino también para presenciar los actos procedimentalmente dispersos de práctica de la prueba y para ejercer en esos actos las funciones que le atribuye la ley. Ahora bien, si lo que se quiere decir es que en un procedimiento escrito los jueces pueden dedicar, y efectivamente dedican, más tiempo a otras tareas y menos tiempo a recibir la prueba, porque esta última función la cumple personal no jurisdiccional del tribunal, entonces habrá que reconocer que ya no estamos hablando de problemas de tiempo y de problemas de costes, estamos hablando de problemas de garantías. Es decir, estamos constatando que no se respeta el principio de la jurisdiccionalidad en la recepción de los medios de prueba. En segundo lugar, una reflexión similar cabe hacer respecto de la incidencia de las formas de práctica de la prueba en la tarea de los abogados. Su tiempo de trabajo también está ocupado en un procedimiento escrito por la preparación de interrogatorios y otros actos escritos en relación con la práctica de la prueba y por la asistencia a los actos dispersos de práctica, con su repercusión sobre desplazamientos y esperas por desajustes en las actividades programadas. En fin, los riesgos relacionados con la eventual pérdida de eficacia jurídica de las pruebas personales practicadas con oralidad, a los que antes me he referido, yo creo que se pueden reducir en buena medida, en primer lugar, imponiendo a los jueces unos deberes profesionales fácilmente justificables. No se traslada usted de juzgado sin haber acabado de dictar las sentencias en los juicios que usted ha presidido. Punto 1. Y en segundo lugar, estableciendo excepciones en el régimen jurídico de oralidad, inmediación, concentración, excepciones destinadas a salvar lo principal, es decir, a salvar estas formas de práctica de medios de prueba que se considera mucho más adecuada, mucho más propicia a que esos medios de prueba rindan un buen resultado. Ahora bien, en el proceso civil, los actos no existen de una manera aislada, sino que existen integrados en procedimientos. Consiguientemente, la valoración de la eficiencia a la que me había referido y la consideración de los factores que inciden en la misma han de referirse también a las formas que dominan o predominan en los diferentes procedimientos, no solo a las formas que rigen los actos singulares que componen esos procedimientos. Es decir, por un lado tenemos que la oralidad y la escritura suelen aparecer combinadas en los diferentes procedimientos y por otro lado tenemos que, tal como acabo de exponer, alguna de estas formas, una u otra, resultan más eficientes según las clases de actos procesales. Esta consideración conduce a que la eficiencia de los procedimientos requiera establecer diferentes tipos de los mismos con un diferente peso de los componentes de oralidad o de escritura. Y esos diferentes tipos de procedimientos dependen, en unos supuestos, de la carga de iniciación de la controversia procesal y dependen, en otros supuestos, de las características del asunto litigioso. La primera modalidad corresponde a los procedimientos de estructura monitoria. No es necesario que les explique que un procedimiento de estructura monitoria puede llegar a su fin con solo escritura. Y cuando decimos eso no estamos diciendo que el procedimiento sea más imperfecto. No, es sencillamente que no necesita la oralidad. Con la escritura le basta. En el segundo supuesto, de diferenciación de tipos procedimentales, el principal problema es el de los requisitos del asunto litigioso que son relevantes para asignar un curso procedimental con mayores o con menores componentes de oralidad o de escritura. En mi opinión, lo relevante para estos efectos no es ciertamente la cuantía del litigio, pero tampoco su complejidad en un sentido genérico, sino la clase de complejidad. Un asunto muy complejo
pero exclusivamente muy complejo por sus aspectos jurídicos o junto con ellos, por cuestiones de hecho que las partes solo se proponen demostrar mediante prueba documental, no es tratado de una manera más eficiente en un procedimiento con oralidad, concentración e inmediación, porque estas formas no añaden calidad al resultado. Por el contrario, si un caso es complejo por sus cuestiones de hecho y la prueba más decisiva respecto de las mismas consiste en declaraciones personales, entonces sí que el proceso gana en calidad si los resultados probatorios se obtienen con oralidad, inmediación y concentración. El tercer nivel, en el que ha de valorarse la eficiencia del proceso civil y la incidencia en la misma de las formas procedimentales predominantes, es el del sistema de justicia civil en su conjunto. En ese nivel pareciera que la oralidad convierte al sistema de la justicia civil en ineficiente. Juristas bien conocedores de la práctica judicial, normalmente basándose en su propia experiencia, más que en datos contrastados, estiman que la oralidad requiere que los jueces dediquen más tiempo de trabajo a los procedimientos y, por tanto, o bien impone incrementar el número de jueces en el sistema, con el correspondiente crecimiento del gasto público, o bien produce un aumento de las dilaciones. Estas dos inevitables implicaciones negativas no son compensadas por una mejora de calidad de los resultados que se producen, que se obtienen, mejora de calidad que como mínimo se considera incierta o dudosa. Por el contrario, algún estudio hay que llega a conclusiones distintas a las apuntadas. Bien, yo creo que estas apreciaciones enfrentadas, los estudios no es que sean muy abundantes, están basados en datos, llegan a conclusiones diferentes a aquella impresión general. Estas apreciaciones encontradas causan perplejidad y demuestran que existe aún mucho camino por recorrer para alcanzar unas conclusiones fiables sobre la incidencia de las formas predominantes sobre la incidencia que las formas predominantes en los procedimientos tienen sobre los costes y la duración de los mismos. Yo no pretendo recorrer ese camino, pero sí pretendo indicar algunos puntos que me parecen importantes. En primer lugar, aunque fuera cierto que un procedimiento predominantemente oral puede implicar una mayor duración de los procesos sometidos a esa forma, no estaría justificado concluir que el sistema procesal civil es ineficiente. No lo será si los procedimientos predominantemente orales se reservan para los litigios en los que la oralidad aporta valor a la calidad de los resultados. Y esto permitirá liberar recursos humanos en procedimientos que no necesitan de la oralidad predominante y destinarlos a aquellos procedimientos en los cuales la oralidad es más eficiente. En segundo lugar, habrá que profundizar en la determinación de la incidencia de la oralidad, escritura predominantes en los procedimientos sobre el gasto público destinado a sostener el servicio público de la justicia. De entrada, sobre todo, habrá que apartar ese prejuicio de que la oralidad por sí sola implica mayor gasto público para mantener ese servicio. ¿Por qué? Pues porque un sistema con procedimientos escritos, aplicado de verdad, aplicado sin corruptelas, también necesita un número adecuado de jueces para ejercer las funciones que la ley les encomienda en los distintos actos. Además, si la oralidad es digna de aprecio, es merecedora de aprecio, en determinados actos procesales, en determinados procedimientos, y ese componente de oralidad exige más tiempo de trabajo de los jueces, y ese tiempo de trabajo de los jueces requiere más gasto público que el de otros empleados al servicio de la justicia, el legislador puede racionalizar ese coste, puede revisar la asignación de tareas y liberar capacidad de trabajo de los jueces para una mayor dedicación de los mismos a las tareas que son propiamente jurisdiccionales. En tercer lugar, habría que analizar la incidencia de la forma procedimental predominante sobre los costes privados. Hay una parte de esos costes privados particularmente importante, los honorarios de los abogados, pero aquí debo decir que si el criterio de cálculo de los mismos es, por ejemplo,
la cuantía de los pleitos, pues no tiene mucha importancia que el régimen sea predominantemente oral o predominantemente escrito, a pesar del cambio del ritmo de trabajo, de la manera de organizar el trabajo que eso implica, porque el criterio de valoración de los honorarios es el de la cuantía. Por fin habría que ocuparse de una cosa, esto hay que reconocerlo críticamente, habría que ocuparse de una cosa que a primera vista parece una paradoja, a saber, que una ordenación tendente a la máxima concentración de los actos de un procedimiento, que es condición para que la oralidad predomine efectivamente en el procedimiento, podría tener efectos colaterales negativos sobre la eficiencia del sistema de justicia civil en su conjunto. Muy sintéticamente la cuestión es esta. Un régimen muy permisivo de los cambios de objeto del proceso introducido en la demanda inicial es poco adecuado para la eficiencia del procedimiento singularmente considerado, dado que lo llena de incidencias. Pero sus consecuencias pueden ser positivas para el conjunto del sistema procesal civil, puesto que los objetos procesales conexos serán resueltos en un solo procedimiento, aprovechando tal vez alegaciones y pruebas para resolver los diversos objetos, y además no darán lugar a nuevos procedimientos dentro del sistema. Por el contrario, los regímenes más restrictivos en esta materia protegen la eficiencia del procedimiento singularmente considerado, pero en principio no protegen la del conjunto del sistema de la justicia civil, dentro del cual los nuevos objetos procesales que no han podido ser propuestos en el procedimiento pendiente podrán dar lugar a nuevos procedimientos con posterioridad. No han entrado en ese procedimiento, no lo han dificultado, pero generan nuevos procedimientos dentro del sistema. Como ya dije al principio, la segunda parte de mi exposición, que será brevísima, se referirá a la oralidad y la escritura en los procedimientos para la tutela declarativa en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del año 2000. Esta ley debía dar cumplimiento, en primer lugar, a un precepto constitucional. El procedimiento será predominantemente oral, dice el artículo 120 de la Constitución española. Y además se enfrentaba a una recalcitrante tendencia histórica del proceso civil español que mantenía normativamente y sobre todo que mantenía prácticamente el predominio de la forma escrita, situándose al margen de la que fue una tendencia europea en el siglo XIX. La Ley de Enjuiciamiento Civil lo que ha hecho ha sido modificar esa tendencia y combinar oralidad y escritura en la doble manera que he comentado poco antes en mi exposición. En la ordenación de los singulares actos procesales y en el conjunto de los procedimientos del sistema. Resumidamente, la combinación de escritura y oralidad y el predominio de esta ha consistido en imponer la oralidad, además de para un intento de arreglo amistoso intraprocesal, para el debate y la resolución de cuestiones procesales previas, para las modificaciones de la demanda y de la contestación que no alteren el objeto del proceso y principalmente para la práctica de los medios de prueba personales que tiene lugar en un acto concentrado y con inmediación ante el juez que ha de sentenciar y es seguida de conclusiones orales en el propio acto. Los detalles los tienen en la ponencia escrita, pero me he tomado la molestia de enseñarles no sencillamente algo ilustrativo, por descontado sin audio, porque estoy hablando yo, no simplemente para mostrarles algo ilustrativo, no, sino para mostrarles el acta del juicio, el acta de la audiencia principal en un procedimiento ordinario. De ese modo se practica la prueba, de ese modo existe la documentación de la misma y de ese modo se resuelven muchísimos problemas que todos nos planteamos en relación con la vigencia de la oralidad en un procedimiento civil. La Ley de Enjuiciamiento Civil ha combinado también oralidad y escritura de otro modo,
junto con procedimientos con importantes componentes de oralidad, a los que me acabo de referir, hay también procedimientos predominante o exclusivamente escritos, porque en ellos la oralidad, perdónenme la expresión vulgar, no pinta nada, no añade calidad al resultado de la actividad procesal y por lo tanto no se utiliza. Es el caso, en primer lugar, de los procedimientos de estructura monitoria. Y es el caso, en segundo lugar, por hablar de los procesos en materia de familia, de los procedimientos de separación y divorcio solicitados de mutuo acuerdo por ambos cónyuges o de uno de ellos con el consentimiento del otro. La incidencia que en el conjunto de procedimientos del sistema tienen los procedimientos que les acabo de comentar, en los que no existe oralidad, pero vuelvo a repetir, no existe porque no es necesaria, la incidencia en el conjunto del sistema es extraordinariamente importante. De modo que esto permite equilibrar el hipotético mayor coste y la mayor necesidad de tiempo de trabajo de los jueces que implican los procedimientos con predominio de la oralidad. Bien, nada más inoportuno en este momento que hablar de cifras, pero les invito a que cuando las ponencias estén a su disposición comprueben los porcentajes de procedimientos monitorios sobre los procedimientos declarativos comunes en el proceso civil español. Bien, no lo puedo resistir. Estamos hablando de que en el año 2013, último año respecto a que existen cifras totales, el 41,8% de los asuntos entrados en juzgados de primera instancia eran monitorios. Eso significa bastante acertadamente, es bastante revelador de la carga de trabajo que se puede despachar sin necesidad de utilizar la oralidad. Y en materia de familia, igualmente allí tienen las cifras de procedimientos de separación y de divorcio por mutuo acuerdo frente a procedimientos de nulidad matrimonial, separación y divorcio contenciosos. Estamos hablando de porcentajes en el último año, 2013, para simplificar, del orden del 59,90, prácticamente 60% de los procedimientos matrimoniales se siguen a través de aplican una modalidad procedimental que no utiliza la oralidad porque la oralidad no es necesaria. Estoy acabando ya, mi querido amigo Salvador Soto, estoy acabando ya. Es un momento de preguntarse una cosa, solo para terminar. Momento de preguntarse sobre los resultados del cambio de modelo procedimental operado por la Ley de Enjuiciamiento Civil en el derecho español tras casi 14 años de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hice notar al principio que uno de los elementos a considerar para valorar la eficiencia del proceso civil, el elemento de la calidad de los resultados, no es fácil medirlo con seguridad, pero eso opera a favor o en contra de la oralidad de la escritura exactamente de la misma manera, porque si eso es así, si es difícil calcular la incidencia de las formas sobre la calidad de los resultados, pues eso ocurrirá tanto si aplicas forma escrita como si aplicas forma oral. Bien. Por el contrario, si atendemos al elemento de la duración de los procedimientos, sí que obtenemos datos más objetivos. En mi ponencia escrita tienen datos en ese sentido que tampoco, en fin, tampoco ahora voy a detallar, pero sí en alguna mínima medida indicar. El Consejo General del Poder Judicial, que una de las muchas cosas buenas que ha tenido ha sido organizar un buen sistema de estadística judicial. Un buen sistema de estadística judicial, a mi juicio, es básico para llevar a cabo cualquier reforma legislativa medianamente seria. Ofrece, con relevancia para esto, datos sobre estimaciones de las duraciones medias de los asuntos terminados en cada uno de los periodos, que son periodos anuales. Y los datos son los siguientes. Existen, supongo yo que con anterioridad, pero en una publicación de muy cómoda consulta, desde el año 1999.
En el año 1999 regía aún la antigua ley de enjuiciamiento civil y la duración media en semanas, en meses, de los asuntos finalizados en el año oscilaba entre el 10,20, 9,68 para el año 2000. En los años 2012 estamos en 7,2 meses y en el año 2013 en 7,1. Bien, parece que es un cambio bastante apreciable y que parece indicar que el resultado obtenido con la modificación de los tipos, con la modificación del sistema procedimental, ha sido merecedor de un esfuerzo. Yo les diría que difícilmente esos resultados se producen exclusivamente con un cambio legislativo. Más bien, para que los cambios normativos en materia procesal tengan un impacto real, yo creo que es necesario simultáneamente o bien incrementar medios personales y materiales o bien, también puede decirse, reorganizar medios personales y materiales al servicio público, en el servicio público de la justicia. Sería bueno saber hasta qué punto en derecho español esa reorganización, ese incremento de medios personales y materiales ha tenido lugar y cuál ha sido el coste para el erario público que eso ha supuesto. No existen estudios detallados, pero sí que es verdad, en los estudios de un economista especialmente dedicado a esta faceta de los costes del servicio público de la justicia, se hacía notar que en términos reales el aumento del gasto público destinado a justicia fue casi de un 70% en los 7 años entre el 2000 y el 2007, frente al 40% de incremento en términos reales en todo el decenio anterior, 1990-2000. Yo les tendría que hacer notar que el año 2000 fue el año de vacatio legis de la ley de enjuiciamiento civil que actualmente está vigente en mi país y que es razonable pensar que una parte de ese incremento de gasto público contribuyó a la implantación efectiva del nuevo sistema procesal civil. Me hubiera gustado que estuviera aquí presente mi querido compañero José Luis Vázquez Sotelo para que pudiera manifestar la conformidad conmigo de que no hay ningún juez español, no hay ningún abogado español que ahora, otra cosa fue el momento de la entrada en vigor de la ley, había reticencias, que ahora no reconozca que el esfuerzo, la ley, los cambios que ha producido en el funcionamiento del proceso civil ha sido algo que ha valido la pena. Muchísimas gracias. Impresionante la exposición del profesor Manuel Ortega Ramos, pero impresionante también, estaba contando el cronómetro que yo tengo, marcan 30 minutos, 2 segundos que se pasó de su exposición. Bien, nos quedan 10 minutos y en este caso les pido que si hay alguna pregunta, comentario, porque interrumpiré cuando hayan concluido los 10 minutos. A sus órdenes. Tenemos un micrófono. Gracias, señor. Buenas tardes. Felicitarlo por su conferencia. Me llama la atención dentro de lo que nos platica, me parece muy importante, también comparto la opinión al respecto.
para tomar en cuenta la oralidad de acuerdo a la complejidad de cada clase de asuntos. Usted nos refería que cuando la oralidad va a darle cierta validez o va a mejorar el desarrollo de las pruebas dentro del proceso. Cuando muchos de nuestros procesos se basan en pruebas documentales donde la oralidad no va a aportar mayores elementos para determinar la solución del conflicto, pues no sería necesario el cambio del procedimiento escrito hacia la oralidad. Entonces, nada más me gustaría si nos pudiera precisar cuáles han sido la clase de procedimientos que en España se han ido por decidirse por la oralidad, o si finalmente la complejidad se determinó en la legislación o la determina el juez al conocer el asunto. Bien, vamos a ver, en términos generales, los supuestos en los que se ha prescindido completamente de la oralidad y se ha optado por la escritura y que están establecidos en la propia ley, el condicionamiento no es la complejidad del litigio, sino que el condicionamiento es que el legislador ha modificado la manera de iniciar la controversia procesal, estableciendo la técnica monitoria en lugar de la técnica ordinaria. Bien, en el proceso, en la Ley de Enjuiciamiento Civil española, en principio la técnica monitoria se aplicaba con limitación cuantitativa, exclusivamente reclamaciones itinerarias y reclamaciones itinerarias con cuantía limitada. ¿Cuál ha sido la evolución que ha tenido eso que inicialmente empezó siendo así? Pues una doble evolución. En primer lugar, la limitación cuantitativa inicial fue incrementada en una primera reforma y recentísimamente ha sido completamente eliminada. De modo que cualquier reclamación dineraria líquida, con alguna acreditación, porque, a ver, la acreditación de la existencia de la deuda condiciona exclusivamente la admisión de la solicitud inicial del monitorio. Cualquier reclamación de esa naturaleza va a seguir el procedimiento monitorio. Los porcentajes de procedimientos de esa característica sobre los declarativos comunes, que son juicio ordinario o juicio verbal, son elevadísimos. Lamento, le he dicho alguna cifra, pero no se las puedo decir todas, ¿no? Uno podría pensar, en esos procedimientos, ¿en qué porcentaje la oposición del demandado ha dado lugar a pasar a la tramitación ordinaria? Bien, en un porcentaje que nunca, en el periodo de 14 años, ha excedido del 10%. Nunca ha excedido del 10%. Es decir, aunque la causa, a ver, en estos casos de la escritura procedimental no es el tipo de litigio, sino el modo en el que se plantea la controversia procesal, pues ya tenemos ahí un elevado número de casos en el proceso civil en el que se va a seguir un procedimiento escrito. Segunda línea de evolución. El monitorio se aplicaba exclusivamente a reclamación de cantidades de dinero. Recentísimamente el monitorio se aplica también al desahucio por finalización de plazo de arrendamiento y por falta de pago de rentas, que es también, en términos estadísticos, un número, significa también un número bastante elevado de casos que se presentan ante los tribunales de justicia. Y se aplica también la técnica monitoria con las consecuencias pertinentes. Bien, y yo creo que esto ya es significativo. La otra causa, el otro supuesto en el cual se puede seguir o bien un procedimiento con componentes de oralidad, sobre todo en cuanto a la práctica de la prueba, o bien un procedimiento sin esos componentes, la verdad es que resulta más difícil comprobar en qué tipos de asuntos se ha producido esa consecuencia. A ver, yo aquí lo único que le diría es que en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el acto de la audiencia previa, que es un acto complejo, pero que tiene unas funciones, yo creo que bastante generalizadas en este tipo de audiencias preliminares. Conseguir el acuerdo de las partes, fijar los hechos controvertidos y determinar de ese modo el objeto concreto de la prueba y proponer
perdón, me olvido de uno básico, resolver eventuales cuestiones procesales previas, fijar hechos controvertidos y proponer resolver sobre la admisión de prueba, en esa audiencia previa, la ley de enjuiciamiento civil resalta la indicación de que si las partes no tienen más prueba que la documentación. Además, es que no hace falta ni siquiera que la ley lo resalte. La ley resalta la inexistencia de controversia entre las partes respecto de las cuestiones de hecho para pasar inmediatamente a la sentencia eliminando el acto de juicio. Porque no existe necesidad, iba a decir, no existe necesidad de prueba, no es del todo cierto. No existe necesidad de más prueba, porque la prueba documental, las partes tienen la carga de acompañarla con la demanda y con la contestación. Consiguientemente, la ley deja abierto ahí un camino para que el procedimiento acabe sin necesidad de eso que parece tan insoportable, que es... bueno, esto vuelvo a ser yo, que estaba pensando que tal vez continuaba teniendo el video detrás de mí, ¿no? Eso que parece tan insoportable, que es la realización del acto de juicio. Bien, aprovecho su pregunta para aclarar una cosa adicional. Es decir, a mí me parece que ha sido auténticamente básico para... Yo cuando estudié la ley de enjuiciamiento civil en el momento de la preparación e inmediatamente después de su promulgación, lo primero que pensé fue lo siguiente: a ver de qué modo los jueces y los abogados se las apañan para conseguir que esto no funcione tal como está escrito aquí. Es decir, a mí me resultaba difícil de creer que fuéramos a tener una audiencia previa de verdad y que fuéramos a tener una audiencia principal, un acto del juicio también de verdad, con práctica de medios de prueba personales, con interrogatorio cruzado, no tan formal como cuando ese sistema de interrogatorio, no tan formal como ese sistema de interrogatorio es en algunos ordenamientos, ¿verdad? Es decir, yo estaba convencido de que aquello se encontraría la manera de no cumplirlo. Y el hecho ha sido sorprendentemente que no ha ocurrido eso. No ha ocurrido eso por muchas razones. En primer lugar, había normas que ponían las dificultades necesarias para que eso pudiera ocurrir. Pero en segundo lugar ha ocurrido otro. Ha entrado en juego un elemento que no es normativo, es estructural. Es decir, de los actos orales, audiencia previa, acto de juicio, el acta que se elabora es un acta audiovisual. Y el juez está o no está. Es decir, esto no es algo que uno se trae aquí para enseñárselo a ustedes. Es un acto oficial del procedimiento. Entonces, todas aquellas tretas a las que yo he asistido cuando era pequeñito, cuando acabé la carrera, que empecé a trabajar, a colaborar con unos abogados, y he asistido a recepciones de prueba ante su señoría, en las que su señoría estaba en el despacho y simultáneamente había 6 recepciones de prueba testifical, ni siquiera presididas por el secretario judicial. Bien, todo eso ha desaparecido. Todo eso desapareció cuando la ley de enjuiciamiento civil entró en vigor. ¿Se ha retrasado? ¿Se ha retrasado por eso la resolución de los procesos civiles? Pues bien, ya sabemos lo que son las estadísticas, ¿eh? Yo eso lo debo reconocer. Es como cuando piensas en esa famosa estadística de la renta per cápita, ¿verdad? Bueno, si habláramos de pollos, a cada uno nos toca 1 o 2, pero luego a la hora de la realidad, unos se quedan con 4 o 5 pollos y otros solo con el ala, ¿no? Bien, uno comprende las limitaciones de las estadísticas, pero en fin, son un dato objetivo. Y el dato objetivo es pues, el que les he contado, el que me gustaría que vieran en la ponencia escrita, que se ha producido una considerable incluso de reducción del tiempo que se dedica a tramitar la primera instancia. Gracias. Muchas gracias. Hago entrega de un reconocimiento al doctor Manuel Otero Ramos por su brillante exposición.
De esta manera concluimos la primera ronda de conferencias de los trabajos de este 20º Congreso Mexicano de Derecho Procesal. No sin antes, les pido de favor, no se muevan de su lugar, nos ponemos de pie para la respectiva toma fotográfica. De igual forma, agradecemos la intervención como moderador del doctor Salvador Soto Guerrero, presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal, Asociación Civil.